Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente en esta hermosa noche de sábado con esta lluvia maravillosa. Vamos a compartir, hoy vamos a hablar de un tema, de una mujer sobre todas las cosas, un ejemplo de mujer. ¿Y esta mujer quién será? ¿Qué creen ustedes? Le puse al título del mensaje, Mujer Bendita. Y sí, vamos a hablar de María, ¿verdad? Hoy los católicos están a día de festejar. Entonces, ¿qué mejor que honrar el nombre de María? Y sabemos que no estamos hablando de la vecina, ¿verdad? Sino de la mamá de Jesús. Y este mensaje se lo quiero dedicar a todas las personas erradas, confundidas, que creen, como dicen muchos en forma de burla, que los aleluya no le damos importancia a esta gran sierva de Dios. Lo escucho constantemente de muchas personas cuando hablamos de Dios y es por falta de conocimiento que opinamos muchas veces. Y hablaba con un señor católico hace unos días y me decía, nadie me explicó así. Entonces vamos a hablar hoy de ella y te invito a quedar a escuchar este mensaje. ¿Tú qué dices? Amar a María, porque sé que va a edificar tu vida y como siempre lo vamos a hacer a la luz de las Escrituras. Y ahora sí, damos comienzo a este programa radial que se llama Escuchando la Voz de Dios. Me emociona mucho el tema de hoy y de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Fueron las palabras pronunciadas por el ángel Gabriel en su encuentro con María, la madre de Jesús. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas nos dice que al oír estas palabras María quedó confusa y perturbada, y no era para menos. María era apenas una adolescente, ella estaba comprometida para casarse con un joven llamado José, cuando una noche un ángel vino a darle la gran noticia de que ella iba a ser la madre del Mesías prometido. ¿Quién no se asustaría, verdad? Para que María no se quede confundida, me imagino el ángel de una altura inmensa y diciéndole eso, ¿no? A cualquiera que se nos apareciera un ángel, nos hablara, nos asustaríamos aún hoy en día, aunque los ángeles están, pero no los vemos. Y todo creyente que conoce la historia de María, y hoy vamos a hablar de ella como una mujer digna de imitar y como un ejemplo de una mujer de fe, que se sujetó en obediencia al mandato de Dios para su vida y para que se cumpla el propósito eterno y la salvación de la humanidad. El primer punto, recordemos, contextualicemos un poco, que cuando el ángel se le apareció y le dijo lo que le dijo, nada era fácil en ese momento, ¿no? Semejante decisión de tener que asumir semejante responsabilidad que iba a traer al Hijo de Dios mediante el Espíritu Santo y que lo iba teniendo ella su prometido. Era todo un tema. Tenemos que entender que no era nada fácil lo que le tocaba, tanto a José también, ¿no? De darse cuenta, y porque más adelante en la Biblia hay una parte donde obviamente José ya la quería dejar a María ya cuando se habían casado recientemente, cuando la vio embarazada, obviamente porque él dijo, pues yo no soy el padre, en el sentido de la carne, digamos. Entonces se le apareció a él también, se le manifestó Dios en el sueño y le dijo que era el Salvador. Ahí él entonces entendió cuál era el propósito. Entonces podemos entender acá dos puntos fundamentales. Tanto José como María eran siervos de Dios, personas que tenían una conexión, una comunión, una relación con Dios, y pudieron escuchar y cumplir su propósito. Y contra todo contexto que vivían en esa época, porque una mujer si quedaba embarazada a otro hombre la mataban y toda la cuestión, y había mucho machismo. Bien, esto contextualizando un poco para que nos situemos, no era tan fácil lo que les tocaba a ninguno de los dos, ¿bien? Entonces, habiendo dicho esto, un primer punto que quiero remarcar de María es su fe. Era una mujer de fe, de mucha fe. En el libro de Lucas, en los versículos 1, 46 al 55, dice: entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué hermosa palabra, ¿no? Ella reconocía que Dios era su Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿A qué se refiere porque ha mirado la bajeza de su sierva? Ella reconocía que era una mujer de carne y hueso y pecadora, como todos nosotros, y que Dios la haya elegido, ella siendo humanamente de esta tierra, era algo muy grande. Entonces ella se refiere en ese sentido a esas palabras, que ha mirado la bajeza de su sierva, la condición de cada uno, que siempre hablamos que es finita, ¿verdad? Y desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, como que hasta el día de hoy se honra el nombre de María. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto decía María. Santo es su nombre y su misericordia va de generación en generación. El segundo punto que quiero recargar de María, la mamá de Jesús, es la obediencia. Aquí a la noticia del ángel, María responde: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, dice Lucas 1:38. Ahí podemos ver la actitud de ella, de servicio, de obediencia al Señor, que superaban por mucho sus inquietudes acerca del futuro, de lo que venía. Su obediencia a la tarea que Dios le había delegado hubiese podido implicar tal vez el abandono de su prometido, lo que te explicaba recién, su deshonra como mujer. Era una época muy dura, era una época donde muchas cosas no se permitían. Pero María no se detuvo a pensar en las consecuencias que traería el obedecer a Dios en medio de tan tamaña difícil circunstancia, sino que al oír el mandato, su corazón de obediencia respondió positivamente. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros obedecer a Dios? Muchas veces, ¿cuántas personas dejan de ir a la iglesia, de congregar o de ir a una misa porque se enojan con Dios porque algo les salió mal? Entonces aquí estamos viendo, o no, porque no tuve problema, porque no tengo dinero para moverme. Y aquí podemos ver, si seguimos el ejemplo de quién es María, por la fe de ella fue obediente, contra todo pronóstico en contra. María puso en práctica, aún antes de que se escribiera lo que dice Romanos 12:1, ella entregó su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Acá hay un punto importante, ¿no? Porque la palabra del Señor habla de santidad, del cuerpo, cuidar el templo. Ella cuidaba su cuerpo y lo entregó. Su otro punto fundamental de María era su conocimiento de las Escrituras. La fe que habilitó a María para obedecer vino por su inmersión en la palabra de Dios, porque conocía las Escrituras, todo lo que decía el Antiguo Testamento, desde las profecías que iba a venir Cristo. Bien, ella conocía todo eso, entonces ella sabía lo que estaba ocurriendo. Lo primero que ella dice, que su espíritu se alegraba en Dios su Salvador, en Lucas 1:47, dejándonos ver cuán clara tenía su necesidad ella también de salvación, porque ella era una mujer virgen que no había conocido a hombre. La palabra virgen viene literal, que no tuvo intimidad con ningún hombre, lo que hoy conocemos como la virginidad, lo mismo, de ahí que María era virgen y que el Espíritu Santo vino a ella cuando ella era virgen y concibió al Salvador mediante el Espíritu Santo, no nació de carne, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que ella habla del Salvador. Ella entendía que Cristo aún venía para salvarla a ella y a todos nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Por eso ella decía, la misericordia de Dios es por generaciones y generaciones. Podríamos concluir que su amplio conocimiento de la Escritura fue lo que le ayudó a entender esta profecía del ángel en Lucas 1:32-33 y concluir que el ángel le estaba hablando del Mesías. ¿Qué decía la palabra de Lucas 1:32-33? Decía: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Otro punto fundamental de María es su humildad. La humildad distingue a María de entre todas las mujeres piadosas de la Biblia. Pensemos un poco en lo que ella tenía en sus manos. Ser elegida por Dios, nada más y nada menos, entre todas las mujeres, porque eso fue la palabra que le dijeron, para llevar en su vientre al Salvador. Fuiste elegida entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, fue elegida, no es poca cosa. Y cuando habla de este Salvador, que es Dios, que sabemos por su naturaleza divina jamás pecó, desde una perspectiva, volviendo al humano, esta madre tenía el hijo perfecto. Desde una perspectiva, digamos, espiritual, divina, a ella se le había otorgado el mayor de los privilegios. Estas dos concesiones hubieran, aunque sea por un minuto, llenado de arrogancia, de orgullo, a cualquier persona, ¿verdad? O a cualquier mujer. Pero todo lo contrario, su reacción fue un despliegue de adoración y de gloria al Señor. Por eso la diferencia de María entre todas las mujeres en la Biblia, grandes mujeres de fe, hay una diferencia porque ella trajo al Salvador, nada más y nada menos. Hubo muchas mujeres en la Biblia que hicieron grandes obras de fe, sirviendo a Dios, entregándose por completo, pero hubo una sola que trajo al Salvador al mundo. Y además, ni hablar la persecución que tuvieron, porque Herodes los quería matar, porque sabía que venía el Salvador y mandó a matar eso contextualizando un poco también para entender, para matar a todos los niños menores de 2 años, buscando en realidad asesinar al Salvador, a Jesucristo. Entonces, muchísima persecución, contextualizando un poco más, no eran de personas adineradas, por el contrario, por eso nació en un establo. Jesús, no tenían, digamos, dinero, eso quedó manifestado, aunque sí vinieron los reyes y presentaron ofrendas hermosas, pero ellos en sí mismos, María y José, eran personas sencillas y humildes, sencilla en su manera de vivir y humilde en su corazón y en su espíritu, ¿bien? La Biblia dice que después de presenciar estos eventos, María atesoraba todas estas cosas en su corazón. Humildad era una de sus mayores virtudes, dignas de imitar, dice Lucas 2, 19 y 51. Y yo, ¿por qué estoy haciendo hincapié? ¿Y qué quiero que entendamos? Que mucha gente que es creyente de María como de Dios, así como de Cristo, nosotros debemos querer y anhelar parecernos al Señor, porque es la única forma que podamos ir al cielo. También muchas veces quien dice creer en María no estudia las Escrituras para entender qué hizo María y cómo parecerse a lo que María manifestó como hija de Dios y como sierva de Dios. Entonces, las virtudes que estamos hablando es para ponerlas por obra. Mira, viene a mi mente decir, hace unos días una joven de 30 años quería irrumpir su embarazo de más de un mes. ¿Y por qué? Porque sus circunstancias no son buenas económicamente, porque el padre no está, digamos, y ella no sabía si el niño iba a venir bien, entonces quería interrumpir su embarazo. Y bueno, acá yo te hago esta comparación de María, que estaban siendo perseguidos, que podía hasta perder a su prometido que era José, pasó por muchas circunstancias y ella siguió obedeciendo a Dios. Entonces, si decimos que creemos en Dios principalmente, y tú sigues a María, ¿por qué no conocemos en profundidad las Escrituras y lo que ella hizo y ponemos por obra lo que ella hizo? Acá está el punto de esta noche de muchos que festejan una festividad, pero no entienden y no profundizan de verdad la santidad de María. Y esto para mujeres y hombres. Estamos hablando de María, pero para los hombres también, porque la santidad no es solo para las mujeres, para los hombres también. Entonces,
Hoy hay tanta gente que dice creer en Dios, pero no hace lo que María hizo, no hace lo que Dios manda, digamos, las escrituras. Dios dice, yo te daba el ejemplo recién del aborto, pero Dios dice que detesta a los derramadores de sangre inocente. Y el mundo está mal, porque decimos creer en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en María, pero no conocemos la escritura y no ponemos por obra la palabra. Y tú me dirás, ay, bueno, porque no sé, porque no hay tiempo. Bueno, pero ¿cómo a los ídolos del mundo, hablemos de cantantes, de famosos, le copian hasta los peinados, las ropas que se ponen ridículas muchas veces y más en estos tiempos, y le copian todo y saben dónde nació, dónde vivió, con cuántos amantes tuvo, si se drogaba o no? Digo, quiero que veamos la hipocresía que existe como personas. Porque también decimos que creemos en Dios, pero ni sabemos qué dice la Escritura, la Biblia. Y por eso después confundimos, erramos muchísimos conceptos, porque no conocemos. ¿Por qué yo hago tanto hincapié acá en hablar de María, que lo reconoce a Jesús como Salvador? Porque al ser una mujer de carne y hueso virgen, que Dios le eligió y bendita entre todas las mujeres, María reconocía que él estaba un Salvador. Significa eso, la Escritura dice en otra parte, que el único que intercede delante del Padre es Jesús. Y muchas veces viene a redes, discusiones, gente que dice, no, María también es intercesora. No, no lo es. Porque el Padre dice claramente que el único que intercede delante de él, único, el único que intercede delante de él es Jesús. Que María está en los cielos, siempre lo digo, no hay duda. Pero el único que intercede delante del Padre es Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién pagó con precio de sangre? ¿Quién vino y se despojó del cielo? Vino al mundo se despojó de ser Dios. Dios dice, mandó a su unigénito Hijo, derramó sangre para salvarnos de los pecados. ¿Quién vino del cielo, se despojó de Dios para ser un humano, entre comillas, común y corriente, carne y hueso? Jesús. María no hizo eso. María era de la tierra, de carne y hueso, que obedecía a Dios, que amaba a Dios, que tenía fe en Dios, que caminaba en santidad, que no andaba con cualquier hombre, no hacía lo que sea, conocía la Escritura. Y cuando la mandaron a hacer algo sobrenatural, obedeció, con temores, con miedo, con circunstancias terribles. Fue obediente. La gente cree que es fácil decir creo en Dios, pero hacen lo que quieren, y de eso hay muchísimos. Con aborto, con brujería, pero yo creo en Dios, pero ay no, a la curandera tengo que ir y prender las velas también, pero sí creo en Dios. No, gente, esto es lo que quiero que entendamos en esta noche. Así no. O muchos se lastiman la rodilla viniendo de otras provincias, de Tucumán, lastimándose todo para llegar acá y ponerse a chupar vino. ¿En serio? Pues no entendemos nada. Y ya te voy a compartir más adelante, porque Dios dice, yo no quiero sacrificios. ¿De qué le sirve hacer semejante cosa para mostrarle a los demás cuando tu corazón está podrido? Cuando tu corazón está lleno de pecado. ¿En serio crees que Dios quiere que te lastime las piernas, que vengas caminando de donde sea? No, estamos equivocados. Dios quiere que limpiemos el corazón, que renunciemos a una vida de pecado, de cualquier sea el vicio, de pecados de adulterio, de pecado fornicación, de ir a curandero, de creer en una cinta roja, de talimanes, de las millones de creer en la plata, porque para algunos su Dios es la plata, otro. No estamos entendiendo nada. Yo sé que este mensaje no agrada, pero es necesario entender la verdad de Dios. Porque si no nos purificamos y no nos santificamos, la hora de la muerte no la tiene nadie comprada. Y te garantizo, por el conocimiento que tengo en las Escrituras, que si no estás bien con Dios, aunque digas que crees en Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces dejemos la hipocresía, dejemos de sacrificio mostrando a los demás, mirá cómo me arrodillo y vengo ahí todo sudado y lastimada la rodilla, para venir así arrodilladito. Porque no te sirve a ti ni a nadie. Porque eso no es un acto de fe. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque a los humanos nos encanta lo que se ve con los ojos. No, pero mira esa fe, mira de dónde viene, mírale las rodillas, nos encanta. A ver, qué pena que la fe, justamente la Biblia dice que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Mira vos. Justamente un cambio rotundo en alguien empieza en el corazón, desde adentro, cuando Dios viene a tu vida y cuando nace de nuevo, que hablábamos los fines de semana anteriores. Y después se manifiesta.
Pero por más que tú te arrodilles y hagas lo que hagas, mira, si no cambias tu corazón, si no dejas de tomar, si no cambias esas malas amistades, si maltratas a tu esposa, si le engañas, si robas, no sirve de nada lo que haces. Es tan hipócrita y banal. ¿Y sabes qué? Dios no puede ser burlado. Muchos hombres pueden, en ignorancia, porque hay mucha ignorancia espiritual, te pueden sobar la espalda y decir, oh, bien, bravo, qué valiente. Pero a Dios no. Dios de lejos mira ese acto. Le desagrada, ¿sabes por qué? Porque Él conoce, dice, las intenciones del corazón y de la mente. Y si no purificamos la mente y el corazón y nuestros cuerpos, en vana nuestra religión, cualquiera que sea. ¿Cuántas mujeres dicen, ay, María, yo creo en María, y defienden, y cosa, y ya? ¿Tienes la santidad de María? ¿O te acuestas con uno, con otro, con uno, con otro? ¿Tienes la fe de María para obedecerle a Dios? ¿Conoces las Escrituras como conocía María? No, ¿verdad? Ajá. La fe, el conocimiento de Dios y sobre todo la humildad han permitido que María estuviera en pie hasta el fin y con sus ojos puestos en el Señor, porque pasó por todo. Tanto en los tiempos de asombro entre los ángeles y en todo lo que vivió, ante la crueldad, digamos, de la realidad de ver a su hijo morir en la cruz. ¿No te imaginas lo que ella pasó como madre? Lo que ella tuvo que ver. Pero aún así, hasta Jesús en la cruz le dijo, María, ahí tu hijo, había un siervo ahí al lado de ella. Hasta Jesús todavía seguía, porque Él es Dios, superior a María. Hasta ahí seguía pensando en ella. Él entendía su dolor de madre porque estuvo en su vientre, pero Él vino con un propósito espiritual. Y le dijo, ahí tu hijo. Era otro chico que quedaba aquí, digamos, en la tierra para que ella tenga consuelo. Hasta en ese amor Jesús, en el sufrimiento de la cruz, pensaba en ella porque sentía su dolor. Como siente tu dolor, Jesús, hoy. Como siente mi dolor. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todos nosotros? Porque muchos no buscan a Dios en medio de su dolor. Buscan las drogas, buscan el alcohol, buscan quitarse la vida. Digo, buscan solución en cualquier lado, no en Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabes qué distancia está Dios de nuestra vida? De una rodilla en el piso. Ahí. Pero no, salen huyendo a buscar la carne, tratar de calmar con droga la falta de paz, el espanto que hay dentro, esa inseguridad, tanto pecado, esas piedras, esos odios, esos rencores, tanta amargura que hay en los corazones. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Por orgullo, por soberbia, por falta de entendimiento. Porque, insisto, ¿sabes a dónde está Dios? A 1 centímetro que tú pongas rodilla en el piso. Porque si hay algo maravilloso de Dios, que Él no hace acepción de persona, y que aún el mundo te deje solo o sola, si tú te arrodillas y entregas tu corazón, y tienes fe y le hablas, te va a dar consuelo, te va a dar paz, porque el Señor hace eso. Y solo Él, dice la palabra, Jesús da la paz que sobrepasa todo entendimiento y que no la da más nada en este mundo. Siempre digo, a veces la gente cree que la plata, si tuviera muchos dólares, no. Jesús da la paz que sobrepasa todo entendimiento y no la da más nada en este mundo. Si no, no hubiera millonarios que se quitan la vida, ¿verdad? Entonces entendamos que no. Entonces, si no hay paz, ¿sabes qué falta? Búsqueda de Dios. Si quieres quitarte tu vida, como hay tantos hoy, tantos jóvenes, todas las edades, impresionante. Cómo le creen la mentira a Satanás que le dice quítate la vida porque les habla. Y le obedecen. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Dios de verdad. Porque aunque el dolor que estés pasando, la situación que más grande que estés atravesando, en Dios hay salida, en Dios hay consuelo, en Dios hay restauración, sea lo que sea que estén pasando, niño, joven, adolescente, grandecito, adulto, viejito, todos, en todos hay solución. Pero si te quitas la vida, no hay más solución y no vas a descansar a un lugar de paz.
No le creas esa mentira inmensa a Satanás, el padre de las mentiras. No vas a descansar. No se va a quitar tu dolor. Vas a ir a un lugar de tormento eterno donde vas a sufrir cada segundo por la eternidad. Créanme que nadie quiere ir ahí. Yo siempre digo, si la gente entendiera esta verdad, no tomaría esa terrible decisión. Terrible. Porque una vez muerto, tu alma va donde tiene que ir. Ni aunque te oren 10 días, 20 días, un mes, tu alma sale del cuerpo y va donde tú buscaste lugar. Porque Dios, la vida para Dios es todo. Él da el aliento de vida, dice la Escritura, pues Él la quita. Ni vos, ni yo, ni nadie tiene el derecho a quitarse la vida, y mucho menos quitársela a nadie. Y Dios dice en la Escritura que el que destruya su cuerpo, Él lo va a destruir. Así dice la Biblia. Y que los cobardes no van a entrar al reino del cielo. Y perdón, porque muchos están pasando por esto. Pero es un acto de cobardía, porque no pueden enfrentar aquí en la tierra lo que están pasando. Y buscan esa salida fácil, dañando a todo su círculo familiar, madre, padre, hermano. Es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque nadie le habló, porque no buscan de Dios, el Dios que trae libertad, el Dios que saca depresiones, angustia, que te da paz. Entonces empecemos a entender que hay que buscar a Dios más allá de las religiones y dejar tanta religiosidad por religiosidad, tanto ritual por ritual, y empezar a ser un poquito más honestos, más sinceros. Porque Dios detesta a los tibios. Es más, dice el Apocalipsis, los vomitaré de mi boca. Mucha gente cree que está con Dios y no está. Por boca sí, porque tenemos boca. Pero sus corazones no están rendidos a Dios y no caminan en la voluntad de Dios, que es el camino finito que lleva al cielo al Padre, donde el Señor dice que va la minoría, que la puerta es estrecha y angosta, por donde pocos pasan. ¿Sabes por qué? Porque no se trata que tengamos religión, porque no se trata que digamos que creemos en Dios. Se trata de obedecer como hizo María, de hacer la voluntad de Dios como hizo María. Se trata de conocer la Escritura y ponerla por obra como hizo María. ¿No estamos hablando de María esta noche? María vivió una vida que no apuntó a sí misma. Las cualidades de María son cualidades dignas de imitar. La vida de María, el ejemplo de su carácter, nos lleva a exaltar al único digno de toda gloria. Y así como María podemos proclamar, mi alma engrandece al Señor, ella lo dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella se sujetaba a Dios. Otro punto, el quinto punto que te estoy compartiendo en esta noche, es la santidad, hablar de la santidad de María, porque muchas mujeres hoy viven en pecado prácticamente como prostitutas espirituales. No necesariamente estoy hablando de las mujeres que trabajan de eso. Muchas gratis se están comportando, tienen un espíritu de prostitución que Dios aborrece. Imitemos la santidad de María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Obviamente cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, ella dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque María era virgen, recién desposada, significa recién se había casado. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26, 27. Sexto punto, que ya te lo expliqué, pero te lo vuelvo a repetir, su sujeción a Jesús, estaba sujeta a Cristo, que era la autoridad.
María comprendía en profundidad quién era su Hijo Jesús, que era Dios mismo y el Salvador. El primer milagro que manifestó Jesús fue el de convertir el agua en vino, y escuchan las palabras de María en Juan 2:1, 3:5. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Durante las fiestas de boda se acabó el vino, entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le respondió: Madre, ese no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento que yo les diga quién soy. Entonces María les dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús le diga. Ahí vemos la sujeción, ahí vemos que ella, siendo la mamá, pero él tenía en el mundo espiritual la autoridad, porque él era Dios, nuestro Salvador, y el Salvador de María. Vemos en María una mujer temerosa de Dios, una mujer sumisa, obediente, prudente, llena de sabiduría, entendimiento, no idólatra, solo adoraba a Dios. En Lucas 1:46-55, entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. La misericordia de Dios eterna para aquellos que le temen. Escuchemos bien, la misericordia de Dios eterna para aquellos que le temen. Temer a Dios es conocer su palabra y ponerla por obra, caminar en santidad. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Todo eso decía María: derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Mira qué importante, porque acá dice: a los hambrientos los colmó de bienes, ¿no? ¿Quién? Dios. Estas fueron las palabras de María, reconociendo la grandiosidad de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer, gente. Dios puede ser un proveedor, por eso te remarcaba la palabra a los hambrientos. Dios puede ser proveedor. El tema es que a veces no sabemos buscarlo al Señor para pedirle esa bendición, eso que estás necesitando, esa puerta que se te cerró o esa puerta que necesitas que se abra. Por eso Dios es un Dios todopoderoso. ¿Qué significa? ¿Que hay algo que Él no pueda hacer? No. Entonces, ¿por qué tenemos tanta creencia en no sé cuántas vírgenes hay cuando hay una sola que es María? En cuántos santos cuando el único Dios vivo y verdadero que te puede proveer, que te puede librar de cualquier cosa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso está en la Escritura. ¿Por qué el humano necesita tener tantos dioses, tantos santos, tantos ídolos? Cuando tenés un Dios único y todopoderoso, no hay nada en la Biblia que Dios no pueda sanar. Una virgen para los ojos, cuando es Dios el que sana. ¿Qué otro santo para la plata, para el trabajo, cuando es Dios que provee? Necesito que entendamos esto. Dejemos de creer mentira, y por eso creen en tantas cosas que no son de Dios porque no están en la Escritura. Entonces también después van y creen en el otro hombre que son los curanderos. Porque no tenemos entendimiento, porque es más de lo mismo. Porque hay un solo Dios vivo y verdadero, proveedor de todo, todopoderoso. Y ninguno de estos hombres que hicieron obras buenas están en la Escritura. Y cuando Dios habla de santo, es para ti, para mí, mujer u hombre que quiera entrar al reino de los cielos. Nos demanda santidad. ¿Por qué? Porque dice que Dios es santo, 3 veces santo. Y yo me pregunto en esta noche, al estudiar quién fue María, como esta mujer bendita, y ver sus frutos dignos de una sierva de Dios que obedecía, me es inevitable pensar, recalcarte, ¿por qué tantas mujeres que dicen amarla no la imitan en nada? Quiero que te quede esa tarea para entender, tú que dices creer en María, para que estudies en profundidad los frutos dignos de una sierva entregada, sujeta a Dios.
para que empecemos a imitarla. Porque cuando son cosas del mundo, para dioses, artistas, cantantes, actores, etcétera, etcétera, saben vida y obra. Entonces no te olvides de este mensaje esta noche. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué cómo se viste, qué hicieron, dejaron de hacer? Y muchos están influenciados siguiendo modas diabólicas como vacas al matadero. Porque Dios dice que ningún idólatra va a entrar en el reino de los cielos. Y tú haces idolatría de estos cantantes, de los famosos. Había un video que circulaba en internet que viene a mi mente. Un esposo se estaba casando con su esposa, estaban en plena fiesta y le llevó un cantante que ella, su ídolo, entre comillas, que ella adoraba. Y delante de la cara del esposo se le postró en el pie al cantante y se le arrodilló. Que todos decían, qué vergüenza ajena. Eso es idolatría. Porque solo a tu Dios te postrarás y adorarás. Bueno, yo no hice eso, sí, pero tienes otros ídolos. Entonces dejemos de la hipocresía de lado. Tantos que dicen amar a Jesús, que dicen amar a María. ¿Qué conocimiento tienes de las Escrituras? Porque ¿sabes cuánta gente conozco que dice, yo creo en María, yo creo en Dios? El otro día una señora conocida estaba conversando. Ay, no, pero a mí no me gusta leer la Biblia. No me gusta ver lo que viene. No lea esa parte. Lee la parte donde Dios te demanda santidad, donde Dios te dice que ningún idólatra va a entrar en el reino de los cielos. Lee la parte que tenés que leer. Porque con esa excusa, nunca nuestros ojos espirituales van a ser abiertos para que las mentiras de Satanás caigan por tierra. Por eso la palabra dice que es lumbrera nuestro camino. Y si no la leo, ¿cómo voy a entender a dónde ando caminando en este mundo, hablando espiritualmente? Porque físicamente andan caminando todos, pero muertos espiritualmente, un montón. Entonces empecemos a entender que si no conocemos la Escritura, y muchos se niegan, ¿sabes por qué? Porque no quieren conocer la verdad de Dios. Porque no quieren venir a la luz, como dice la Escritura, para que sus obras de las tinieblas sean reprendidas. Así dice el Señor. Está en la Biblia, así tal cual. Entonces empecemos a entender que hay que poner por obra los ejemplos de esta sierva María. Muchos que van a festejar este lunes. Da frutos. Imita a María. En humildad. En fe. En conocimiento de las Escrituras. Volvemos. Impónete con tu fe en este mundo frívolo. Que no te importen las burlas. Proclama tu fe. Porque muchos de ustedes esconden su fe. Mateo 10:33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ay, la gente. Hoy la gente tiene miedo de hablar de Dios. Porque no hay una fe genuina. Porque no es fácil dar estos mensajes. Porque no es lo que la carne de muchos quiere escuchar. Y enoja. Pues claro, la verdad enoja. ¿A quién le gusta la verdad? Y sobre todo cuando nos toca ciertos hilitos interiores. A nadie. María fue una mujer obediente a Dios y conocedora de las Escrituras. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia? Una vez al año, cuando hiciste la comunión, cuando te casaste. ¿Sabe qué dice Dios en Juan 5:39 al 47? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, o sea, mira lo que está diciendo, que en las Escrituras está la vida eterna. ¿Y si no la conocen? Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No importa tu religión. Si no estudias las Escrituras, en vano es tu religión. Estás muerto espiritualmente. Lo siento, pero es la verdad. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Está en la Escritura. No lo estoy diciendo yo, está en la Escritura. Juan 5:39 al 47. Estas fueron palabras de Jesús.
Y como siempre digo, están las que tienen, digo yo, el tupé para condenación propia de decir, conozco las escrituras, porque hay esa gente soberbia. Como muchas catequistas, por ejemplo, no se enojen, si no es para ustedes, no se enojen, que ha hablado por años y siempre están pactando con las tinieblas y justificándose, yendo a curanderos, sí, prendiendo velas con forma, levantando altares a Satanás. Sí, hay muchas. Y dice que creen en Dios. Y dice que conocen la Escritura. Pues por supuesto que no. Porque si conocieran a Dios, no saben que no tienen que ir a buscar ayuda a Satanás ni a las tinieblas. Y si conocieran la Escritura, sabe que Dios dice que ninguno que pise esos lugares va a entrar en el reino de los cielos. Entonces no conocen ni a Dios ni las Escrituras. Y acá hay muchos que no son catequistas y ojalá te esté llegando este mensaje al oído en esta noche en la radio y también te arrepientas. Porque aunque no sea catequista, también vas a dar cuenta a Dios. Aún sea XX. Dios no puede ser burlado, gente. Y acá les encanta, a Catamarca le encanta la idolatría, la hechicería, todo lo que Dios aborrece. Y el pecado en general. Y creen muchos engañándose que pueden justificar su pecado, porque te garantizo que todo el mundo justifica su pecado. La que quería hacer el aborto, que no, porque yo no puedo, porque ahora no tengo dinero, que no puedo tener otro hijo, que bla, 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 bla. Y que la curanda, no, que yo voy porque pido ayuda, porque no sé qué, porque tengo un problema. Ay, gente, qué pena que ante Dios no nos vamos a poder justificar así, ¿no? No hay nada oculto ante los ojos de Dios. Hay que entenderlo. Y no nos vamos a justificar si no te arrepientes. Mientras hay vida, Dios te puede, por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Salvador, te puede justificar si te arrepientes. Amado oyente, si te arrepientes de cualquier pecado, te apartas y oras para que Dios te limpie, te restaure y te haga entender que hay caminos de muerte y de maldición que a Él no le agradan. Pero si te decides por Dios, porque muchos abrazan la mentira, abrazan el pecado y tienen el tupé de decir que creen en Dios. Qué pena que delante de Dios vamos a quedar desnuditos. No va a haber nada que esté oculto. Esos pecados que muchas veces se esconden para los demás, los que tienen amantes, por ejemplo. Esos pecados que ocultas. Esos que se hacen los serios pero venden droga, etcétera, etcétera. Y así cuántos, esos que se hacen los grandes hombres afuera pero golpean a sus mujeres. ¿Cuántos hay? De esas jóvenes que buscan hombres grandes para tener dinero, que hay muchos que lo hacen por dinero. Tu casa no sabe, nada está oculto ante los ojos de Dios. Y lamentablemente, también un tema delicado, pero se lo voy a decir, muchos tienen a María simplemente como un yeso. Es totalmente una falta de entendimiento. María fue una gran sierva de Dios y está en las Escrituras. Y Dios establece, en cuanto a lo de yeso, que hoy usamos yeso, pero en la Biblia habla hasta de madera, Dios establece que no haremos imagen ni semejanza de nada que esté en los cielos y en la tierra. Ni de Dios hay que hacer imagen. Éxodo 24 dice, no harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás ningún ídolo, imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si eres valiente, yo te pido con todo amor en Cristo Jesús que agarres tu Biblia, ¿sí? Isaías 44, 9 al 20, tiene por título Insensatez de la idolatría, y ahí vas a leer clarito. Ya no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí explica mucho mejor esto, entre comillas, que hablamos del yeso. ¿Qué dice la Biblia? Artífice mismo, mano de hombre. Por eso Dios dice, si no estás entendiendo, el Señor dice, yo soy espíritu, dice el Señor, y quiero que me adores en espíritu y en verdad. Tampoco necesita vela el Señor, ¿sabes? Vela blanquita, no necesita el Señor vela blanca. Tampoco. Por eso se incendian las casas. Tampoco necesita. Esto que te acabo de decir, yo soy espíritu y quiero que me adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 30. Adorar en verdad significa que adoremos en base a la verdad.
Dios no recibe mentiras ni caminos de mentiras, gente. Porque yo le doy testimonio, dice el Señor en Romanos 10, 2, 3, testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bueno, más claro imposible. Esto incluye la verdad sobre quién es Dios y lo que hace, de ahí porque es digno de adoración y deja establecido claramente que no entienden la justicia de Dios. Proverbio 1.7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Por eso a muchos les molesta estos mensajes, pero porque son los mensajes que nos denudan el alma, que nos confrontan al pecado y que escuchamos la voz de Dios literal, porque la palabra de Dios, cuando la hablamos y la explicamos, es la voz de Dios. Ni siquiera de una religión, la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema de todos nosotros? Que muchos no leen la Escritura y siguen ciegos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él, por Jesús, por Cristo, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ante bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén y amén. Segunda de Pedro 3, 14, 18. Cuánto desconocimiento de las Escrituras. Y si crees que la conoces y no la pones por obra, de nada sirve tu título terrenal ante los ojos de Dios, cualquiera que sea. Apocalipsis 3, 15, 17. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Insisto, a las jóvenes, si alguna está conectada en esta noche, sigue el ejemplo de María, como una mujer santa y temerosa de Dios. Y no te avergüences, lo digo de corazón, de guardar tu virginidad para Dios, porque es grato. Hoy hay un correr de este camino de mentira y todos van para el camino del mal. Las mujeres jóvenes, varones, todos quieren perder la virginidad. Ay, Dios mío. ¿Sabe que ese no es el camino de Dios? Madres que obligan a sus hijas, padres que obligan a sus hijos. Yo te digo lo que el Señor dice: guarda tu virginidad, tanto como hombre y como mujer, porque a Dios le agrada. Hasta que sea el tiempo de conocer a alguien que sea tu esposa o tu esposo. Por eso hay tantas maldiciones, por eso hay tantos embarazos no deseados, por eso hay tanta destrucción en los hogares, por el pecado, por hacer todo fuera de la voluntad de Dios y con las modas de este mundo. ¿Cómo no va a tener novio si todas las amigas, todo el curso tienen novio y 12 años? No saben lavar un plato, pero ya pueden tener novio. No, gente, ni ustedes como padres están entendiendo nada porque tampoco conocen lo que Dios dice. Y si vive joven, varón, mujer, una vida ya de promiscuidad, porque hay jóvenes que ya viven así, arrepiéntete, no es tarde para venir a los brazos de Jesús. No es que Dios, si ya perdiste la virginidad, sos promiscua, Dios te va a tachar, no. Él te va a limpiar, te va a dar nuevas vestiduras resplandecientes, te va a limpiar. Si te arrepientes de verdad y te apartas del camino del mal y empiezas a conocer quién es Jesús, lo anhelas de todo corazón. Es tan simple de hablar con Él con el corazón sincero y arrepentido, más nada. Y confesar los pecados. Y pídele a Dios que te ayude a apartarte de lo malo y que te ayude a enderezar las veredas. Y ese amor de Cristo va a venir sobre ti y vas a experimentar una paz y un amor que jamás tuviste y que muchas veces entregando su cuerpo buscan llenar esos vacíos, buscando ese amor ficticio, porque jamás conociste el amor de Cristo. Porque puedes no haber conocido el amor de tus padres tal vez, pero busca el amor de Dios, que Él te va a sanar, te va a restaurar y va a llenar esas áreas vacías en tu vida. Dios te bendiga grandemente. Y ahora sí quiero invitar a todas las mujeres que han escuchado este mensaje y también a algunos varones que Dios le haya hablado a su vida. Quiero que repitan esta oración conmigo, que es una oración de fe, de confesión. Quiero que lo hagas sintiendo. Cierre tus ojos ahí donde estás y repitas conmigo. Señor Jesús,
En este momento me entrego a ti, dile, para que perdones todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón, que reines en él. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre mí, guía toda mi vida. Yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado, y que me ayudes a vivir una vida sana y diferente. Señor Jesús, yo declaro y confieso con mi boca que tú eres el único Dios y has muerto en la cruz para pagar un precio por nuestro pecado. Pero Dios Padre te resucitó al tercer día entre los muertos, y mediante esa sangre derramada nos muestras tu gloria a todo aquel que se arrepiente aún hoy en día. Señor Jesús, en tu nombre yo decido hoy soltar lo que me ata a las cargas y decido perdonar a todas las personas que me han lastimado y que me han hecho daño desde mi infancia. A todas las personas los perdono, los dejo libres, Padre, y decido bendecirlo en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, te adoraremos siempre, Padre de gloria. Alumbra, Señor, el entendimiento de muchos en esta noche, Señor, que los vicios y los sacrificios no te son agradables. Y si una vida santa los 365 días del año. Dice el Señor, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, esto está en la Biblia, sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Oseas 6:6. Toca, Espíritu Santo, la vida de muchos en esta noche, porque tú has hablado, Señor. Hasta aquí hemos llegado con este programa que se llama Escuchando la Voz de Dios. Esperamos haberte sido de mucha bendición. Te mando un abrazo fuerte en el amor de Cristo. Mi nombre es Guadalupe, tu hermana en Cristo Jesús. Dios lo bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chau, chau.